Saludos amigos del Diario de Cuatro, saludos don Orión, saludos don Mozart. Saludos, saludos. Bueno, hoy es martes 13 Peligroso. de abril del 2021. Si seguimos la tradición, ni te cases ni te embarques. O sea, Ni de tu familia te apartes. Ni de tu familia te apartes. O sea, quédate en tu casa. Hoy, martes 13. Pero siguiendo la tradición, entonces, advierto que hay una campaña, sin duda alguna, motivada por los poderosos del norte, que han sacado sus cañones para tratar de demeritar a la vacuna china y nos están haciendo daño a nosotros los dominicanos. Porque se notó una baja afluencia ya a inicio de semana a los centros de vacunación. Cuando usted ve programas de audiencia nacional dando crédito a epidemiólogos residentes en Estados Unidos, dominicanos, que con un estudio de 6 personas de más de 70 años y 20 y tantos de menos de 50, hecho en Brasil, en Sao Paulo, en una de esas provincias de esos estados de Brasil, se puso en duda la eficacia de la Sinovac, de la vacuna de Sinovac, China, que es exactamente la que se está aplicando masivamente aquí. Es más, ese señor tuvo la indelicadeza de decir que el Estado improvisó cuando adquirió las vacunas chinas. Precisamente en el momento en que el gobierno de los Estados Unidos de América, de donde él estaba hablando y al que él garantizó que en mayo habrá una cantidad impresionante de vacunas disponibles para los países amigos de los Estados Unidos, un dominicano, se informa que la Johnson & Johnson, por ejemplo, fue paralizada ayer por orden del CDC, de las autoridades sanitarias de los Estados Unidos, después de más de 8 millones de aplicaciones de vacunas de Johnson & Johnson, que es una sola postura. Fue porque da trompos. Se les tiene seguida la pista a por lo menos 8 casos de mujeres que una semana después de recibir la vacuna fueron afectadas por trombosis, más o menos graves. Entonces, estamos en medio de una campaña ya donde los intereses políticos se están mezclando lógicamente con los intereses empresariales y no importan las consecuencias. En el caso nuestro, de los dominicanos, como todos sabemos, tenemos un poco más de 1% de la población debidamente vacunada, gracias a las facilidades para traer al país, adquirir y traer, porque no fue que las regalaron, las vacunas de los laboratorios Sinovac de China. Poco más de 1 millón, y con la promesa de arribar otro millón el día 25, y exactamente hemos vacunado alrededor precisamente de 1 millón de personas, más de 900,000, de las cuales deben tener ya las 2 posturas reglamentarias, un poco más de un 1% de la población, o sea, más de 100,000 habitantes, más de 100,000 dominicanos, mucho más de 100,000 dominicanos tienen las 2 posturas. Yo creo que en este momento los dominicanos debemos aguzar el sentido, todos los sentidos, y advertir que hay una lucha de intereses severa en el plano internacional para sacarle provecho a la pandemia, provecho político y provecho económico.
y me causó mucho desagrado que un famoso epidemiólogo dominicano, evidentemente vocero de los intereses de los Estados Unidos, emitiera anoche críticas, dudas, en base a un informe de un laboratorio, de un órgano cualquiera brasileño que tiene 6 casos, 6 registrados de vacunados con más de 70 años y 24 más de vacunados con menos de 60 años. Pero había visto usted tal irresponsabilidad y superficialidad en la que se expresa en ese famoso profesional. Yo creo que se está incrementando. Usted oye ya a familias que usted la consideraba adultas, educadas, están poniendo dudas de si se van a vacunar o no. Y eso me llena de preocupación. Lo digo con toda honestidad. La positividad que se incrementó ayer, la positividad diaria de 14.19 a 19.49, por aquello de que fue evidente, había que muchos resultados iba a tener esa movilización de Semana Santa. Los secuestros en Haití son una enfermedad ya. El propio gobierno confiesa que hay 12 personas secuestradas, entre ellos 6 religiosos extranjeros de puesto en Haití. Proconsumidor advirtió que cerrará los negocios que estén expendiendo el alcohol deformado, los famosos expresiones del triculí criollo y triculí a su vez, porque la verdad es que vi ahí una empresa licorera que se registró, que dice que denunciando que a ellos le están usando su nombre. Pero imagínense, solo el nombre de la empresa licorera motiva cualquier tipo de experiencia. Capicúa. Oye, pero por favor, hombre. Indocafé, esta experiencia que a mí me gustaría incluso examinar. El director de Indocafé, el Instituto Dominicano del Café, Leónidas Batista, dice que ha afiliado a 12.757 caficultores y sus familias al Seguro Nacional de Salud. Yo quisiera saber si, porque no lo dice en la crónica, la estuvo buscando en más de un periodo. No dice si fue al seguro subsidiado, probablemente sea el subsidiado, o si fue al contributivo. Si fue al contributivo es una expresión de que teníamos una solución a la vista y no la estábamos aplicando. Porque yo creo que si un cosechero se le permite con su familia afiliarse al SENASA de manera directa o formando parte de cooperativa, por ahí es que está la solución al famoso tercer sector de los afiliados que está por resolver, el contributivo subsidiado. Salud Pública y el SENASA precisamente habilitaron hospitales en 5 provincias y en el Distrito Nacional para detectar en forma temprana el cáncer de mama, el cérvico-uterino y el de próstata. Precisamente los 3 cánceres que están asolando al país. Los hospitales que están habilitados son los de Barahona, Santiago, La Vega, Higüey y Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, además del Distrito Nacional. Vamos a ver si en esos 10 centros hospitalarios se detecta en forma temprana esto. Don Orión, adelante.
Saludos amigos, saludos Mozart, saludos Pedro. Hola, yo, a propósito del resumen que ofrece Pedro y las consideraciones que hace sobre el proceso de vacunación, yo insisto en algo. Yo me pongo a pensar al comienzo de este día martes, ¿cuál es el tema fundamental que tiene la sociedad dominicana en el debate público hoy? ¿Es la vacunación? No parece. ¿Es el proceso de reforma de la policía? No parece. ¿Es el relanzamiento de la economía? No parece. ¿Es la corrupción? No parece. Yo creo que nos estamos manejando en una nebulosa y una humareda. Yo quisiera llamar la atención sobre eso, porque de repente la sociedad pierde la perspectiva de cuáles son los caminos principales, cuáles son los caminos carreteros y cuáles son los caminos vecinales que debemos recorrer. En la agenda de urgencia nacional está repleta de muchos acontecimientos. Tú dices, bueno, es el turismo, que el ministro de Turismo publicó un encarte en los periódicos señalando que al último mes, este mes se esperan 392,000 turistas con pasaportes extranjeros. Pero puede ser un muy oportuno informe del Banco Central sobre aspectos relevantes y buenas nuevas de la economía. Puede ser la respuesta que ha dado el gobierno a la tragedia de Villa Altagracia y al proyecto de reforma policial y de seguridad ciudadana. Puede ser que la magistrada Procuradora General de la República retome el tema de la lucha contra la corrupción en dos vertientes. Una de ellas es reclamando nada menos que un informe de 12 años al Ministerio Administrativo de la Presidencia sobre la visita sorpresa que encabezó nada menos que el anterior presidente de la República, y que ella acude a uno de los periódicos, el Día del Periodista, y recrea las actividades que está realizando el Ministerio Público. Puede ser el tema de Haití, si se retoma la verja y los secuestros de que habla Pedro. Puede ser la vacunación con la llegada de 25,000, donde el día 25 de 1,000,000 de nuevas vacunas. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Y yo lo digo porque toda sociedad organizada organiza su agenda. Hay agenda, como ya lo acabo de decir, de autopistas, de carreteras secundarias, de caminos vecinales. Todas pueden irse promoviendo y ejecutando al mismo tiempo. Lo que pasa es que a la sociedad dominicana hay que decirle hacia dónde va. Nosotros sabemos que la cosa no está mal por donde vamos. A pesar de que el Banco Central hoy emite un informe que dice que la renta individual se redujo en 11% a consecuencia de la pandemia, lo que es lógico. Pero vamos a tener el volumen, el valor de las remesas para este año 2021. No nos podemos sorprender si llega a 9,000 millones de dólares. No, 10,000, va para 10,000. ¿Por qué? Porque, perdón, no. Va para 10,000. Que se termine el proyecto, el programa de subsidio de los Estados Unidos. Acuérdate, falta todavía, estamos en el mes 4, faltan 8 meses. Pero ahí vienen las Navidades. A esto se le agrega la devolución de impuestos que se dan en los Estados Unidos. Se agrega también que la oferta laboral se ha incrementado en los Estados Unidos. Y es verdad, no, si pasa de 9,000 millones de dólares no podemos sorprendernos. Y eso significa un contrapeso al turismo que está en desbandada, porque está recomponiéndose muy lentamente, digamos así. Yo lo que sí quiero saber por dónde que vamos. Otro tema que se inserta en esta semana es la reelección presidencial. Y que está adonada con el tema del Comité Político del PLD, que ha presentado 7 posibles candidatos presidenciales. La nebulosa.
en el planteamiento de la agenda nacionales, y la humareda, nebulosa y humareda, es dañina para los propósitos que estamos buscando. En este momento pasa desapercibido en la prensa con una que otra nota que se ha reducido muy sustancialmente el programa de vacunación. Pedro dice que por una campaña contra la vacuna china, pero es posible que no haya tanta vacuna. Pero sí uno puede señalar, por ejemplo, ese tema está acompañado de malas nuevas en el vecindario. El último país que yo creía que no iba a pasar, dos países en América Latina, que no iba a ser tan grave la situación, Uruguay y Costa Rica, ya entraron en la cuarta, quinta, qué sé yo, cuál ola de contagio que tiene. En Uruguay están muriendo 50.000 personas por semana. Uruguay es un pedacito de 3 y pico de millones de habitantes, Pedro. Uruguay es, tú caminas de un lado a otro y fácilmente te quedas en Argentina. Entonces, tú dices, ese país, frente a Costa Rica, que tenía también estándares de desarrollo humano apreciado en toda América Latina. Chile, la vitrina de América Latina por tantos años. Es el país que más ha tenido nivel de vacunación, y sin embargo en este momento no solamente suspendieron elecciones todo, sino que hay un rebrote pandémico grande, difícil. Entonces tú dices, bueno, nosotros tenemos que tener en la agenda nacional, ojalá que se entienda lo que significa la agenda, no quiere decir que se dejen temas, todos los temas se aplican, el presidente está haciendo todos, cumpliendo su agenda global, pero el país tiene que decir, mire, nuestro tema primero es vacunación, nuestro tema segundo es recuperación de la economía, nuestro tema tercero es seguridad alimentaria, nuestro tema cuarto es seguridad ciudadana, y por ahí nos vamos, pero es que nos vamos a volver locos, Pedro. ¿Qué tema tú puedes tratar hoy? Dime, ¿cuál te gusta? Todos, porque todos están en la palestra en forma tal que ni sí ni no, sino todo lo contrario. Tú le buscas a cada uno, tú dices, vacunación, bueno, yo no sé cómo está eso. La reforma policial, yo no sé lo que está haciendo. La otra, yo no sé lo que está. La reforma fiscal, por ejemplo, que el presidente dijo que es este mes, que es este año. ¿Cómo nosotros vamos a hacer una reforma fiscal si los sectores interesados lo están guardando, lo están engavetando, están evitando que el presidente promueva ese proyecto de trascendencia para la vida económica y de gobernanza del país? Entonces, vamos por partes. Y no parece eso. La victoria de Guillermo Lasso en Ecuador me hace recordar algo que yo le he dicho a ustedes. La izquierda latinoamericana, la izquierda progresista nunca supo reinventarse. Si tú preguntas, después de 10 años consecutivos de guerra, más de 70.000 muertos en El Salvador, para terminar los comandantes despreciados por el pueblo de El Salvador, y un señor que nunca había estado en política, dueño del país, controla el Congreso, controla el Poder Ejecutivo, controla las masas y hace lo que le da la gana, incluso el de no recibir a un enviado de los Estados Unidos, no recibirlo. Si ustedes no me recibieron allá, yo no lo recibo aquí. ¿Qué tú crees que está pasando en el propio Ecuador? ¿Cómo pierden unas elecciones? Porque no tenían discurso, porque no se han reinventado, Pedro. No se reinventaron en Uruguay, no recuperaron a Paraguay, perdieron toda principalía en Colombia, son un desastre en Venezuela. En Chile tienen, a pesar de que la derecha o la extrema derecha ha hecho lo peor, no han podido canalizar las movilizaciones de las masas en Chile. En Costa Rica ha perdido la izquierda democrática. En Nicaragua, un matrimonio compuesto por un comandante y su mujer se adueñaron del país, de su riqueza y de todo. Y en República Dominicana, uno de los líderes de uno de los partidos de izquierda que tenían de emergente renuncia para ser defensor del pueblo. Es decir, no hay perspectiva de una izquierda que se hubiese reinventado dentro del capitalismo. ¿Tú crees que la izquierda de Vietnam, después de tantos cientos de miles, millones de muertos, no se reinventaron y Vietnam hoy es eso? ¿Tú crees que China pudiese estar pugnando por ser la primera economía del mundo si no se reinventa después de Mao Zedong?
¿O tú crees que Camboya iba a seguir matando más de 1 millón de camboyanos con el Khmer Rouge y toda esa desgracia? Y Vietnam, que como te dije, es decir, uno piensa y dice, ahora aquí, por eso que nosotros en la República Dominicana le decimos al presidente Luis Abinader, presidente, la dirección del Partido Revolucionario Moderno es predominantemente de derecha. Predominante, pero las bases del Partido Revolucionario Moderno es de esa izquierda democrática de que habló Peña Gómez, que es evidente donde deberían refugiarse todas las izquierdas de América Latina en este momento. El marxismo, como nosotros lo concebimos, Mozart, tú y yo, volverá a ser una opción en la humanidad dentro de 100 años. No veo yo ninguna economía en el mundo que esté a la puerta del marxismo. La Unión Soviética es uno de los países capitalistas del mundo que está pugnando con todos sus recursos en un mercado mundial del capital. Entonces, finalmente yo quiero señalar que la República Dominicana requiere, siempre démosle seguimiento al presidente Abinader por esta razón. Su papá no era de extrema derecha. Y hay una cosa que no, es mentira que la ideología une nada. Unen dos cosas. Une los acuerdos internos que produzca un partido o la familia. En el caso de Luis Abinader, nosotros tenemos siempre que hacer, cada vez que se mueve un poquito para la derecha, como ocurrió a principio de su gobierno con el plan fiscal que se tenía, decir, hey, presidentes, un poquito para la izquierda, un poco, no tiene que ser mucho. En el centro, ligeramente hacia la izquierda. Si no, los pobres van a ser mucho más pobres si no logramos eso. Yo que te lo dije hoy. Y hay razón, Ecuador es un buen ejemplo. Muy bien. Bien, muy buenos días. Miren, yo creo que la situación en el país debe ser tomada a partir de 2 ejes fundamentales y metas que se trazó con toda naturalidad el presidente de la República y su administración, que fue el combate al coronavirus y la reactivación de la economía. El combate al coronavirus envuelve otros elementos, porque envuelve a su vez la necesidad de prestarle toda la atención a todo el sistema de salud de la República Dominicana, porque de ello va a depender grandemente el que podamos o no continuar en un proceso de recuperación económica y con ello de recuperación de la confianza de la misma población en sus autoridades y de la misma población en un proceso que lo conduzca a retomar la ruta del crecimiento sostenido, con estabilidad, de recuperar empleos perdidos, de eliminar angustias terribles por las que ha estado padeciendo esta población por más de un año, procurar al mismo tiempo que la gente pueda de alguna manera motivarse a emprender nuevos proyectos, porque hasta eso se nos ha ido la voluntad, el deseo de iniciar acciones, posibilidades, precisamente por una situación que es parte del lastre, parte de la secuela de una pandemia que no ha tenido miramientos con naciones de ningún tipo, ni de ideología, ni de clase social, ni de nada. Simplemente nos arrinconó y nos arrodilló e hizo añicos las economías, grandes, pequeñas y medianas. Las arrodilló. Y entonces nosotros vimos muy bien que desde la pasada administración, cuando se inició, cuando llegó y cuando se hizo pandemia, cuando se hizo presente localmente el virus, pues se trazó la ruta de combatirlo, de apurar todos los esfuerzos en esa dirección. Y este gobierno, con el presidente Luis Abinader, bueno, emprendió ese esfuerzo y lo redobló los esfuerzos en ese sentido. Y ahí están los frutos.
hay que reconocerle a Luis Abinader y a ese magnífico equipo que está manejando la política económica, fundamentalmente la más sensible y la más importante, que es la economía en materia monetaria y fiscal, recogiendo los frutos de centrarse, de una administración centrada en la recuperación económica. Y ahí tenemos entonces como informes permanentes que nos da el Banco Central de cómo hemos ido bajo un gran sacrificio y con situaciones como el endeudamiento previsible, completamente previsible, lo de la deuda. Sin embargo, nos encontramos ahora como una de las economías que más ha avanzado en el proceso de recuperación en medio de la pandemia. Y la República Dominicana recibe la ratificación grata de todos los organismos internacionales encabezados por el Fondo Monetario Internacional de que es una economía que vuelve a la salud, que ya presenta niveles positivos de crecimiento, con proyecciones que superan el 5% al final de este año, con recuperación de empleo. O sea, estamos en un proceso de recuperación plena, pero siempre al amparo de que podamos mantener cierto nivel o cierto control sobre la causa fundamental del desastre, que es el coronavirus. Entonces, por eso me agrada que Pedro inicie su comentario llamando la atención sobre el tema este de la vacuna china. Y yo diría, no es la vacuna china, es el proceso de vacunación que debemos preservar y que debemos incrementar, porque que ese es el principal aliado de la humanidad. La vacuna es el principal aliado. En una vacuna más efectiva, otra vacuna menos efectiva, la verdad es que todas ellas apuntan en la dirección de atenuar los efectos del virus para evitar hospitalización, emergencias y muerte. Ya eso de por sí es fundamental, porque eso da la posibilidad de que tengamos mayor confianza en movernos, en movilizarnos, en trabajar, en retomar la ruta del trabajo cotidiano, pero tiene que ser sobre esa base. Entonces, a mí, lo de la vacuna, digo, ¿por qué esa merma que sentimos en los centros de vacunación? Yo pienso que, como dice Orión, eso puede deberse incluso no al tema específicamente a la campaña contra la vacuna china, que yo pienso que no va a llegar muy lejos, porque si algo ha demostrado la vacuna china es que es la que más se ha puesto en el país, que mayor alcance ha tenido, y no hemos tenido un solo episodio, gracias a Dios, de gente que se ha vacunado, que ha tomado las 2 dosis y no ha tenido ningún tipo de problema, no ha tenido ningún tipo de percance. Y nuestras autoridades, el ministro de Salud Pública, ratifica la eficiencia de esa vacuna. Y tenemos programado un lote de 1 millón de vacunas que va a llegar el 25 de China. Eso es lo importante, que vamos a proseguir en eso. Los Estados Unidos, si quieren, con todo placer, que manden sus lotes, que avancen y que nos metan no 1 millón, no 5 millones de la que ellos les sobra allá, que la manden a la República Dominicana, porque al final eso es lo que a nosotros nos importa, es lo que nos interesa, la vacuna. Entonces yo pienso que el presidente y su gobierno deben seguir centrados fundamentalmente en esos 2 aspectos. El aspecto sanitario, que se ha descompuesto, porque fíjense ustedes, como el centrarnos tanto en un virus tan beligerante, tan terrible, tan activo como el coronavirus, nos llevó a descuidar otros flancos del sistema de salud, y ahí tenemos ahora difteria retomada, muerte de niños, y por otro lado tenemos muerte por maternidad, madres parturientas que han muerto, que han fallecido, se ha incrementado también. O sea, se percibe un cierto deterioro en el sistema, y eso sí hay que cuidarlo. Entonces yo pienso que el presidente Abinader, esos aspectos que no son suyos, por lo menos no consta que el presidente haya hablado o haya tomado una actitud de que está pensando en reelección. Él está centrado y debe seguir centrado en esos 2 aspectos, salud y economía.
porque dentro de la economía, incluso el tema de una posibilidad de iniciar el proceso para la reforma fiscal va a depender también en grado sumo de lo eficiente que sigamos siendo en materia sanitaria. Porque un país enfermo, un país con una situación con categoría 4, como todavía nos mantiene los Estados Unidos para la visita a la República Dominicana, no va a crear ningún tipo de ambiente para reforma de ningún tipo. De ningún tipo, ni policial, ni reforma, nada, de nada. Porque lo básico, lo fundamental son esos dos ejes, salud y recuperación económica. Entonces el presidente debe seguir en esa. Y todos esos marchantes que están a su alrededor y que tienen sus proyectos presidenciales, bueno, pues porque ellos que sigan en eso. Y al que invente y se distraiga de un proceso tan serio como es administrar una gestión de gobierno en un país como este, con tantas deficiencias, con tantos problemas, en medio de una pandemia, entonces el presidente sabrá qué hacer con esa gente que se distraiga o que esté creando ruidos innecesarios. Sabrá el presidente qué hacer con ellos. Pero mientras tanto, yo pienso que debe continuar trillando el camino que él se impuso, que es el de combate al coronavirus y recuperación de la economía. Miren, Haití, otro componente que hay que decirlo, las autoridades no le han perdido, gracias a Dios no le han perdido atención a eso. Fíjense, ya tenemos esos gobernadores y esos senadores de la comunidad de fronteriza han llamado la atención de que no visiten Haití. Oye, hay que tener mucho interés mercurial de dinero o mucha necesidad para aventurarse a visitar Haití, porque en Haití no solo el mismo tema del coronavirus, que nadie sabe qué pasa allí, porque allí no hay información, ahí no hay estadística de nada, sino por el clima de inseguridad, que fíjense cómo los secuestros se incrementan cada día. Fíjense cómo nos tomaron ahí unos camiones y hubo un lío ahí porque le tomamos entonces personal de ellos y hubo un intercambio. O sea, hay una situación muy delicada en Haití. Con Haití, con grupos armados, muy bien armados, desde M16 hasta AK-47. O sea, y hay municiones y hay de todo. Y bandas terribles armadas en Haití. O sea, una situación peligrosísima que debemos nosotros continuar con la vigilancia en la frontera, iniciar ya, presidente, el muro y al mismo tiempo continuar en nuestra campaña para que la comunidad internacional le preste la atención debida a Haití por el riesgo que conlleva no solo para ese pueblo, sino para nosotros que no tenemos la culpa de esa situación. Finalmente, los programas sociales. Lo que nosotros habíamos anunciado hace 2 semanas, felizmente decíamos, programas que se creía que lo iban a eliminar, se reiniciaron, o sea, se prolongaron. Después de la pausa de Semana Santa, se prolongaron. Y felizmente ayer, el señor Antonio Peña Guava, que es el que está al frente de ese gabinete, ya formalizó que ciertamente la gente puede ir no a los supermercados como ya se había establecido, sino esta vez a los colmados a gastar sus 1.600 pesos con su cédula. Pero que hay un proceso que se abrió, que no se había dicho, que se abrió para que esa gente que va con cédula ya formalizar eso como debe ser para transparentar todo eso. Ya no irá con la cédula, es un proceso, y ya para el mes que viene o dentro de 2 meses, para tener su tarjeta como la tienen los otros. A mí me alegra mucho eso. Ojalá otros programas se mantengan todavía, presidente, hasta tanto logremos bajar los efectos lacerantes del coronavirus. Que fíjense que, atención a esto, señores, al pueblo dominicano, volvimos a más de 19 la positividad. Habíamos disminuido a menos de 10, señores, y lamentablemente volvimos a colocarnos más de 19 la positividad y el incremento en el uso de las salas hospitalarias y de los UCI.
vamos a comportarnos por el amor de Dios. Mira, Mozart, don Orión, Bueno. tenemos a don Elías Cerulli, un dirigente de la Fuerza del Pueblo, invitado. Vamos a ver si puede entrar con nosotros en unos momentos. Vamos a hacer una parada y regresamos.